He dudado mucho antes de hacer este vídeo y abordar un tema que resulta particularmente complicado para mí. Hace poco tiempo la cadena SER se puso en contacto conmigo para pedirme que acudiera a un programa y hablara de la depresión. Querían que acudiera con un psiquiatra y que narráramos, en fin, nuestra experiencia, preferiblemente con un médico que me hubiera atendido. Dije que no, porque no quiero que se me conozca solamente por eso. Yo hago otras muchas cosas, soy crítico literario del Cultural y revista de libros desde hace 20 años, he sido profesor de filosofía durante 25 y aunque he escrito un libro sobre mi experiencia que se titula Miedo de ser dos, no quiero redundar mucho en esta cuestión para no quedar señalado únicamente por mi lucha contra la enfermedad mental. Pero hace unos días me enviaron un mensaje, un chico joven de 23, 24 años, quizás un poco más, contándome lo que había sufrido por culpa de la depresión y cómo a través de la lectura, a través de la escritura, había conseguido dejar atrás ese territorio tan áspero, tan desolador. Y al mismo tiempo me daba las gracias, comentando que mis reflexiones sobre la depresión le habían ayudado. Entonces comprendí que era necesario hablar de esto y hacerlo sobre todo desde una perspectiva positiva, lanzando un mensaje de esperanza, intentando destruir el estigma que está asociado a las enfermedades mentales. A mí inicialmente me diagnosticaron una depresión hacia los 33, 34 años, ahora mismo tengo 56, pero yo creo que mis problemas empezaron mucho antes. Perdí a mi padre a los casi 9 años, sufrí un infarto mientras hablaba con mi madre y conmigo. Aquello fue una experiencia muy traumática, muy dolorosa, y mi madre cayó en lo que se conoce como un duelo complicado. Incapaz de superar la muerte de mi padre, por ejemplo, no tocó su despacho durante 15, 20 años. Mi padre era escritor, tiene un pequeño espacio en los diccionarios, una calle en el barrio de Las Margaritas, en Córdoba, y otra en San Miguel de Salinas, un pueblo de Orihuela. Su despacho durante muchísimo tiempo fue como una especie de santuario donde no se alteró nada. Mi padre había dejado unas gafas de vista cansada sobre su escritorio y no se movieron de ahí en 15, 20 años. Al mismo tiempo, mis hermanos tenían dificultades serias. Mi hermana, como ya he contado en otro vídeo, nació con síndrome de Turner, neurofibromatosis, lo cual no le impidió estudiar, pero sí tenía grandes hándicaps físicos y eso le provocaba pues mucho sufrimiento, mucho dolor. Y mi hermano mayor también tenía pues problemas de carácter psicológico. Todo esto indica pues que hay una tendencia genética, pero esa tendencia genética no se activa si no hay un entorno traumático. Lo cierto es que yo ya en la infancia empecé a tener conductas un poco extrañas. En una evaluación suspendía todo, con muy deficientes, y en la siguiente recuperaba todo y aprobaba todas las asignaturas con sobresalientes. Mis notas son como una especie de montaña rusa, hacia arriba, hacia abajo. Finalmente siempre aprobaba todo, terminé el bachillerato, saqué unas oposiciones de profesor de instituto con el número 1, tuve una beca de formación de personal investigador y en el año 2000 empecé a trabajar para el Cultural del Mundo como crítico literario. Pero en mi entorno seguían los problemas, enfermedades, muertes, tragedias familiares y en un momento determinado mi capacidad de soportar el sufrimiento se vio desbordada. Sufrí una depresión, estuve de baja unos meses y a partir de entonces todo cambió. Empecé a ver la vida con mucha desesperación. Pensaba en la muerte constantemente, casi para mí era una liberación y de hecho arrastraba el suicidio de mi hermano mayor, Juan Luis, que se quitó la vida cuando yo tenía 20 años. Lo cierto es que el dolor satura, llega un momento en que se vuelve insoportable y yo de repente un día empecé a experimentar euforia, empecé a hacer compras irresponsables, me volví mucho más sociable, mucho más extrovertido, hablaba por los codos, no dormía más de 3 o 4 horas
y bueno, pues me metí en algunos líos y los médicos me diagnosticaron trastorno bipolar de tipo 2. Desde entonces, pues mi estado de ánimo subía, bajaba, tenía periodos de estabilidad, recaídas, pero en el 2012, pues una serie de circunstancias se me hicieron otra vez romperme por dentro. Me sentí incapaz de afrontar todo lo que me estaba sucediendo y caí en una depresión brutal. Cuando se habla del trastorno bipolar, lo que más llama la atención es la manía, que son los cuadros de excitación. Pero lo cierto es que un bipolar se pasa la mayor parte del tiempo deprimido. La manía es una cosa muy puntual y salvo en casos muy aparatosos se limita a no dormir, a ser extrovertido, a hacer compras irresponsables. Hay una especie de fascinación morbosa por los trastornos mentales, creer que están asociados a conductas violentas, lo cual es absolutamente falso, como demuestran las estadísticas, o a conductas muy extravagantes. Eso es cierto, pero no tanto. Se exagera a través de las películas, se ha dado una imagen totalmente distorsionada de la enfermedad mental que ha contribuido a su estigmatización. Lo cierto es que yo en 2012 parecía que ya no había futuro para mí. Me jubilaron por enfermedad, me reconocieron una incapacidad superior al 65% y parecía que mi vida se había acabado. Durante un par de años estuve muy desmoralizado, pero a partir del 2015 decidí que esto no iba a acabar conmigo. Decidí que tenía que salir adelante. Y de hecho incrementé mis colaboraciones periodísticas, empecé 2 blogs, uno en revista de libros que se titula Viajes Siracusa y donde ya tengo publicados más de 250 artículos, y otro blog en el Cultural que se llama Entre Clásicos, donde también he publicado más de 250 artículos desde el año 2015. ¿Qué es lo que me dio fuerzas para salir de la desesperación? Pues fijarme una meta. La vida, como decía Ortega y Gasset, es fundamentalmente un quehacer, un proyecto. Hay que avanzar hacia una dirección concreta. No se puede vivir a la deriva. En mi caso, la meta la encontré en la escritura, en la lectura, en la pasión por el conocimiento, en las inquietudes de carácter intelectual y artístico. Y poco a poco salí a flote hasta el punto de que hoy en día me encuentro francamente muy bien, lleno de optimismo, lleno de esperanza. Me gustaría transmitir a otras personas que han pasado por lo mismo que se puede salir de esta situación, que se puede superar, que la esperanza no es una ilusión, sino algo muy real, pero hay que hacer varias cosas. Yo, en primer lugar, la medicación es inevitable. Yo tomo unas dosis muy pequeñitas, pero asumo que en mi cerebro hay una descompensación bioquímica, probablemente de origen genético, que no se puede sobrellevar sin una ayuda farmacológica. Los psicofármacos han cambiado la perspectiva de las enfermedades mentales. No hay que abusar de ellos, hay que tomar las dosis justas y reducirlas en la medida de lo posible a la dosis más pequeña. Pero no se puede prescindir. Yo, de hecho, en el 2012, cuando tuve una recaída muy aparatosa, había dejado de tomar la medicación. Hay que tener paciencia, tienen efectos secundarios, pero finalmente el organismo se acostumbra a ellos. Es como ser diabético. Dependes de una sustancia, pero con ella puedes hacer una vida totalmente normal. Además de la medicación, hay que ser cuidadoso con el sueño. Es muy importante mantener una higiene del sueño, es muy importante descansar, es muy importante también, pues, por supuesto, no consumir ni drogas, ni alcohol, ni ningún tipo de estimulante. Y también hay que huir de los entornos tóxicos, de los conflictos. Yo tengo la suerte estoy felizmente casado desde el año 91 y he encontrado en mi mujer un apoyo enorme, ¿no? Ambos nos hemos ayudado mutuamente y sin afecto es difícil afrontar estas cosas. Como decía Freud, la palabra cura, pero yo creo que la mayor cura es el amor. Y además del amor, tener ideas positivas. No se puede contemplar la vida desde una perspectiva negativa, hay que ser optimista, hay que tener esperanza, hay que fijarse en ejemplos como el de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a Auschwitz y que escribió un libro bellísimo, El hombre en busca de sentido, y donde, pues entre otras cosas, él señalaba que el tener ciertas ideas le ayudó a superar las circunstancias en las que se encontraba. Ideas positivas
que además repercuten en el cerebro. El cerebro tiene una enorme plasticidad. Y así como dicen que se sufren cambios morfológicos después de una depresión, también es cierto que a través de las ideas positivas podemos transformar el cerebro, podemos darle un empujón y este puede afrontar la vida de otra manera. En definitiva, hay esperanza, pero hay que tener ilusiones, proyectos, metas y, si es posible, el afecto de otras personas.